Hola, hola. Bueno, ahí veo que de a poquito se van conectando. Muy bienvenidos a un nuevo vivo. Bueno, anoche estuve, saben, ahí de invitada en una cuenta hermosísima, en la de Claudia Soto, así que los invito, si no pudieron verla, que hagan ahí, pueden ir a su cuenta, a su Instagram y ver el vivo que hicimos juntas, porque la verdad es que estuvo buenísimo, cargado de información. Ahí los que se suman, si me quieren contar desde dónde se están sumando, también me pueden ahí empezar a contar. Bueno, es raro verme acá en los vivos últimamente desde mi cuenta, pero la verdad que es muy especial. Ahí te veo, Debbie. Saben que estuve compartiendo ahí las historias que hice una sesión de registros sálmicos que me encantó, con una profesional que es excelente, que tengo el placer de conocer, no todavía personalmente, pero sí de encontrarnos y conectarnos. Así que bueno, hoy vamos a charlar con ella, nos va a contar qué son los registros sálmicos, nos va a contar sobre su trabajo y la verdad que feliz de poder compartirles también un poquito de mi experiencia, ya que lo pude vivir. Ahora veo, si te puedo dar, espérame un segundito, ahí aceptar Instagram, se porte bien, vamos a poner acá el título, si lo puedo dejar. Decime si te llega la invitación ahí, me parece que sí. Oh, Hola, hola Debbie, estoy tratando acá de poner ahí, a ver si lo puedo fijar. Hola Debbie, hola, C. Bueno, hola, gracias, hola. gracias por esta invitación que me tenía como muy entusiasmada. Estaba ahí esperando que llegue la hora para poder juntarnos y charlar un poquito. Hacía un Ah, montón, aparte que no hacía un vivo con otra persona, así que nada, me entusiasmaba mucho la idea. qué lindo, qué lindo. Bueno, me alegro. Hola, hola, y los veo Lucy, Marta, Estela, todos los que se van sumando. Bueno, un placer. Ya saben que va a quedar grabado en mi cuenta, ahí lo van a poder ver después. Pero bueno, acá estamos. Bienvenida, Debbie, a la cuenta. Lo Muchas primero que gracias. te quiero pedirte es, porque bueno, después yo sé que lo ve mucha gente después, entonces para que puedan conocerte, me gusta que se presenten ustedes, que nos cuenten desde el Vale. lugar que quieran. Yo te pregunto, ¿quién es Debbie? Compartirnos lo que a vos te parezca, Listo. lo que sientas que tenés ganas de compartir. Bueno, siempre es un tema que me cuesta un poco cómo presentarme y qué contar, pero a mí me gusta mucho escuchar las historias. Me parece que hay algo súper rico en cuando alguien te transmite su vivencia, ¿no? Todo lo que pasó, no sé, los hitos que fue teniendo. En esas historias muchas veces nos encontramos identificados o encontramos coincidencias con nuestras propias historias que nos inspiran, que nos alientan, que nos hacen sentir que no somos los únicos que nos pasan ciertas cosas. Así que voy desde ahí, cómo llegué un poquito a este nombre, a esto que hago. Eh, bueno, empezó con una búsqueda por un vacío interior, en realidad. Por una crisis existencial, cuando tenía más o menos 20, 21, 22 por ahí. Nada, me había recibido, había terminado la facultad, había hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer. Eh, Nada, tenía un buen trabajo, estaba en pareja, como se suponía que tenía todo, ¿no? Como tachaba todos los deberes. Y sin embargo yo me sentía con un vacío adentro que era inexplicable, inentendible para el resto de la gente, como que yo lo compartía y la gente me miraba como diciendo esto, ¿no? Pero si tenés un buen trabajo, si te acabas de recibir, si tenés una buena pareja, si estás bien de salud, si, bueno, todo lo así. Y bueno, nada, yo hoy agradezco porque ese sentir que fue tan agudo, muy incómodo, pero también tan intenso, me impulsó a buscar mi puerta a esto fue el Reiki, técnica que amo, 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 y que aplico siempre, porque para mí las manos y ser canal es todo, así que siempre está ahí presente en mi vida, si bien no es algo que hoy puntualmente lo haga para otros, pero sí está siempre presente en mí. Eso me llevó a empezar metafísica y ahí como fue todo como un despertar muy profundo, porque, bueno, la conexión espiritual siempre estuvo en mí. Yo iba a un colegio católico, en su momento me peleé con la religión, bueno, nada, como todo un proceso ahí de adolescente y llegar a la adultez y entender ciertas cosas, pero bueno, en esa pelea me hizo sentir como una falta, ¿no? De conexión, que también fue un motor de búsqueda, ¿no? Que también hoy agradezco a pesar de la incomodidad.
Y bueno, en la metafísica como encontré como nada, mi mundo, mi lenguaje, como todo algo nuevo, muy nuevo para mi mente, pero evidentemente no nuevo para mi alma. Y bueno, y fui probando y flores de Bach y bueno, y nada, mil cursos, talleres, búsqueda, 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 hasta que una amiga, que es un angelito que siempre me acompañó, me llama un día y me dice, Gaby, me contaron que hay una persona que te da un mensaje de tu guía. Pero fue una cosa instantánea, yo en ese momento como que, me acuerdo que le escribí porque era por mail. Esta señora, que hoy puedo decir que hablaba lenguaje de luz, en ese momento yo no entendía nada, te daba un día, un horario, y era ese día y ese horario después, como que no te pase nada, porque si no te lo daba como a los 6 meses. Yo me acuerdo que estaba ahí como recontra expectante de llegar a ese encuentro, y me acuerdo como si fuera hoy. Me senté y empecé a llorar. Empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar con una sensación de añoranza, ¿no? De un sentir tan profundo, tan particular, tan en casa y a la vez tan confuso para mi mente, ¿no? Como en esas disyuntivas que entramos de querer entender desde la mente algo que es tan profundo, ¿no? Eh, bueno, nada, me acuerdo que terminé ese encuentro y una voz adentro que yo nunca había escuchado hasta ese entonces me dijo, yo quiero hacer esto, pero con una certeza y una seguridad que no la había tenido nunca en mi vida, nunca. Como, nada, fue para mí todo muy, muy, muy movilizante, me llevó mucho tiempo como integrar todo esto y bueno, y ese fue como el primer hito de reencuentro, ¿no? Me encontré con mi guía, lo conocí, cada año esperaba con unas ansias esos encuentros, pasaron los años, pasaron los cursos, pasaron los talleres, pasó la vida, las crisis, los aprendizajes, la conciencia, como todo. Y un día conozco los registros. Y yo dije, wow, esto es lo que yo estaba esperando, esta es mi oportunidad de hacer eso que esa voz adentro mío me dijo que yo hasta ese momento ni tampoco le había puesto nombre a esa voz. Bueno, me inicié en registros, tuve ahí como algunas cosas humanas en la forma en que lo aprendí, pero bueno, quedó ahí, quedó latente. Yo en ese momento de mi vida, que digo mi vida anterior, que es antes de ser madre, era como muy disciplinada, entonces me levantaba una hora antes de ir al trabajo, pero rigurosamente para hacer mis prácticas, bueno, nada, para hacer la oración, para abrir registro. Así como durante muchos años, durante mucho tiempo. Y ya para ese entonces el vacío como había disminuido cuando fue esa crisis que me llevó a buscar todo. Yo decía que era porque no sabía mi propósito, ¿no? Porque yo decía, yo me recibí, pero yo no siento la pasión que siente un artista. En ese momento yo estoy traductora de inglés, yo no siento una pasión por traducir. Sí me encanta el inglés, sí me gusta el idioma, pero cuando me sentaba a traducir no sentía una pasión. Y le atribuía a eso, a que no sabía mi propósito. Pero bueno, en todo ese tiempo que fue pasando, ese vacío de a poquito se fue yendo, ¿no? Como yo seguía sin saber mi propósito, pero, pero ese vacío había disminuido. Eh, bueno, siguió pasando el tiempo, yo le empecé a abrir registros, así animarme un poquito con personas conocidas, con amigas y demás. Y cuando nace mi primer hijo, tuve un despertar como muy grande con un alma hermana. Durante 3 meses vivimos una expansión del canal, nada, de esas cosas que pasan una vez en la vida. Espero que una vez otra vez. Y, y ahí como que también empezamos todo un camino de integración, ¿no? De poder traer también desde la conciencia y de la humanidad todos esos sentires que eran tan profundos, pero que necesitaban encontrarse en un punto en común, ¿no? Con la vida acá. Y
Y bueno, y ahí entendí que esa voz que había escuchado la primera vez era la voz de mi alma. Ahí entendí que lo que había, ese despertar tan grande de conciencia había sido por un reencuentro álmico. Ahí entendí que el propósito no es más ni menos que ser nuestra, la expresión más genuina que nosotros podamos de nosotros mismos, ¿sí? Y, y bueno, y en esa transformación y en ese querer un poco como transmitir esto, ¿no? Como que todo tenga un propósito, ¿no? Que todo te lleve a conocerte profundamente, que todo te lleve a buscar eso, ser una expresión más genuina tuya, ¿no? Nacieron registros sánicos, pero que es muy reciente el nombre. En realidad, esta formación es la segunda vez que yo la doy. La primera le puse registros akáshicos y cuando la volví a dar, como que sentí esto, ¿no? De poder transmitir quizás en un nombre esto que quiero transmitir, ¿no? Que es todo desde el alma, ¿no? Que es todo desde la mirada del alma. Y que, y que todo tiene un propósito y que no estamos solos y que en esa conexión con nuestra propia alma es donde surge la conexión con los guías, la conexión con los maestros, la conexión con la tierra, la conexión con tu propósito, ¿sí? Sea cual sea que después se exprese de determinada manera. Pero para mí todo el inicio tiene que ver con la conexión con el alma, que no es más ni menos que conocernos, ¿no? Qué hermoso. Entonces, Qué bueno, hermoso. ahí brevemente fue la historia. Qué hermoso, bueno, qué hermoso conocerte, conocer tu historia. La verdad es que amo escuchar cómo es el camino de cada uno, cómo ese camino nos va llevando a encontrarnos con nosotros mismos, que te empiece a despertar ese propósito, que es como vos decís, que es en realidad escuchar a nuestra alma. Es ahí donde el corazón se expande, entonces en ese lugar, ahí está tu propósito, ahí dale bolilla y anda por ahí. Sí. Particularmente, bueno, yo contaba en estos días en historias y compartía en mi comunidad que había tomado con vos la sesión de registros sálmicos. Soy muy honesta cuando lo digo, la verdad que viví una experiencia hermosa. He tomado, estoy en permanente proceso, con lo cual tengo registros de diferentes sesiones y trabajos que voy haciendo. Fue muy puntual la información, con la cual pude trabajar, digamos, y sigo trabajando en estos días posteriores. Algo que me pasó que no sé si, bueno, ahora vamos a contar un poquito la dinámica, si querés, Dale. de la sesión, para quien le interese, pero algo que me pasó puntualmente también, yo llegué a la sesión, tenía preparada también algunas preguntas que, bueno, que quería hacer en el momento que se puede, y muchas de esas preguntas ya fueron respondidas sin que yo las hiciera. O sea, una vez que me senté y empezaste a recibir los mensajes y los empezaste a decodificar, empezaron a darme respuesta a esas cosas que ni siquiera había dicho en voz alta. Eso pasa un montón. Y tiene que ver con, obviamente todo lo que te comparto, todo lo que les comparto ahora tiene que ver con ir descubriendo, ¿no? Y lo que yo me estoy dando cuenta es que cuanto más se preparen ustedes para esa sesión, cuanto más en conexión están ustedes con su alma, con sus guías, y además como eso, ¿no? Como que la información se fija, se ordena y eso, y en el mensaje ya les responden un montón de lo que tenían pensado preguntar. Pero en realidad el trabajo lo hacen ustedes. Toda la preparación previa que yo les pido que hagan antes del encuentro tiene que ver con eso, ¿no? Con que su energía ya llegue como alineada Sí, a eso y hace que todo como sea como muy fluido, eso como muy orgánico, como sí, fluye. totalmente. Lo que siento que, o al menos así lo vivo yo, y también es la experiencia que tengo en mis sesiones, si bien son diferentes, pero es un conectar con el alma desde otro lugar, que requiere realmente de disponibilidad de parte de quien toma la sesión. Es poder permitirnos corrernos de la mente dual, corrernos de la mente egoica, no pasar la información por acá, porque entonces vamos a tener seguramente resistencia, y está bien, la mente se resiste, y es lógico, se ocupa de nuestra supervivencia, con lo cual está bien, pero si nosotros permitimos abrir el corazón, si nosotros confiamos en eso que está pasando, si podemos conectar con nuestra alma, entonces pasa, digamos, sucede, y sucede naturalmente como debería ser en realidad, que es el contacto permanente que tenemos con la divinidad, el permanente contacto que tenemos, llamarlo fuente, llamarlo Dios. Así que en ese sentido, lo contaba en las historias de estos días, realmente fue hermosa la sesión. Me gustaría, para quienes no conocen el trabajo o el motivo por el cual, digamos, bueno, una persona diría yo voy a tomar esta sesión, ¿no?
¿Necesitas tener un tema en particular? ¿Necesitas decir, bueno, voy, viste, cuando, no sé, vas a hacer otro tipo de una constelación o algo, decir, bueno, yo tengo un tema en particular que quiero consultar, ¿cómo llego a la sesión? ¿Qué pregunto? ¿Para qué temas son? Sí, ¿no? Bueno, quería acotar algo de lo que compartiste antes y otra cosa que un montón de veces pasa esto, ¿no? Cuando la persona viene con esa disposición, como por ejemplo tu caso, es que muchas veces las sesiones son esa confirmación, ¿no? Porque ya estás en contacto con tu alma, ya tenés esa respuesta, pero a veces necesitamos, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Como, y está buenísimo que nos pase también, ¿no? Como avalar nuestra humanidad y avalar lo que necesita la humanidad para sentirse segura, ¿no? De otro canal disponible que nos diga si vas por buen camino, ¿viste? Como yo a veces al principio les digo, a veces se van de la sesión con la sensación de no me dijeron nada que no sepa, y si pasa eso, yo les digo, yo me siento feliz, porque quiere decir que eso en realidad es que están conectados con su alma, ¿no? Y que, bueno, a veces es esto, otro canal disponible que nos levante el dedito y nos diga, vamos bien. Y en cuanto a tu pregunta, mira, me pasa un montón que a veces vienen y me dicen, no sé qué vengo, y yo me río. Eh, esos son como los impulsos álmicos, ¿no? Como lo que hablábamos antes de cómo se expresa el alma, lo que yo voy descubriendo y esto, ¿no? Cuando me animo, tiene que ver con un impulso muy genuino de adentro que muchas veces escapa a la razón, que no tiene lógica, que no lo podemos explicar. Pero si hay algo que yo identifiqué es que es con una certeza que, que no nos deja dudas, ¿no? Eh, Acá, en cuanto a lo que preguntás, es un poco cada maestrito con su librito, ¿no? Yo, este último tiempo, como estuve trabajando mucho en mí y en esto, ¿no? Del propósito y en trabajar en eso, en ser una expresión más genuina mía todo el tiempo, estoy a ese servicio, ¿no? De acompañar a las almas a que conecten con su sabiduría, a que conecten con su poder, a que entiendan que somos canales todo el tiempo, seamos conscientes o no. Entonces, lo que yo siempre sugiero que sea un espacio de búsqueda de ese acompañamiento más elevado que nos puede dar los guías o tu conciencia superior, o bueno, con el nombre que cada uno quiera. Que sea un espacio de búsqueda de esas situaciones o de esos deseos en donde quizás no le estemos encontrando la vuelta o estemos empantanados en el sentido de esto lo trabajo y no puedo salir, o no entiendo el origen, o no entiendo el para qué me está sucediendo esto. Eh, También cuando necesitamos como esa nutrición, ¿no? Con esa conexión, porque mi despertar en esto tuvo que ver con la conexión con mi guía. Y en mis sesiones los guías son parte. O sea, la primera parte de lo que yo hago en la sesión tiene que ver con que conecten con su guía. Y muchas veces es eso, ¿no? Lo que necesitamos, una conexión con esas energías más sutiles que son parte de nuestra esencia y que la necesitamos como una nutrición. Eh, y muchas veces pasa que es eso lo que necesitan, que después no saben qué preguntar también. Por eso yo les sugiero que vengan con las preguntas anotadas, porque es tanta la energía que se mueve, es tanto lo que empieza a suceder que por suerte la mente un poquito se relaja y a veces después nos olvidamos qué preguntar. Pero mi sugerencia de las preguntas siempre tiene que ver con eso, ¿no? Como eh, el otro día justo en la formación que estaba dando le decía como, bueno, tienen la posibilidad de preguntar, ¿no? Ante una situación en particular, ya sea un conflicto o una situación que quizás no le están encontrando la vuelta, bueno, pregunten cuál es el aprendizaje en ese vínculo, pregunten para qué me está pasando esto, qué necesito sanar, qué necesito activar. A veces, les decía, no siempre es desde una mirada que nos está tocando una herida, sino muchas veces es una frecuencia nueva que tenemos que activar en nosotros, por ejemplo, los límites o la firmeza o el poder disciplinarnos en sostenernos en ciertos hábitos que sean nutricios para nosotros. Eh, a veces necesitamos entender los orígenes de los vínculos, por qué suceden de tal manera. Eh, Sea cual fuese la pregunta, yo siempre les sugiero que eso, ¿no? Que lo lleven al hoy. Porque
lo que tienen los registros, sobre todo, tienen la posibilidad de acceder a todas las vidas, ¿no? A todas las líneas de tiempo. Que sea bien, está buenísimo. La información por la información, la verdad que no nos aporta nada. Va, bueno, es mi mirada, ¿no? Como, No, pero eh, perdón, eso la comparto plenamente, digamos. bueno, entonces la Este, digo. sí, por lo menos yo lo comparto y lo vivo así. Me parece que la información por sí sola es información. Y información por curiosidad, no sé cuánto nos suma. Me parece que está bueno poder acceder a aquellos que hoy tiene que ver con nosotros. Y cuando digo hoy, es hoy, lo que te pasa hoy, lo que necesitas conectar hoy. Por eso me parece tan interesante esto que decís de, bueno, necesito conectar con determinada energía, con aprender a poner límites o poder ver más claramente cuál es la enseñanza que esta situación que vivo me está dejando. Y eso tiene que ver con el hoy, porque en realidad estamos encarnados en este plano, con este nombre y con este cara, ahora. Entonces, ocuparnos de esta vida, tomando la información, integrando la información, pero ahora. Tal cual. Y la verdad también es que mi experiencia, cuando uno necesita entender que el origen viene del árbol o viene de otra encarnación, nos lo muestran. Sí. Pero ver ese origen tiene el propósito de que vos entiendas, por ejemplo, ¿no? De que eso que te sucede con una magnitud que no tiene lógica, bueno, es porque viene del árbol. Bueno, ahora lo entiendo, ¿no? Como poder darle sentido y también llevar alivio a esas situaciones en donde uno realmente no entiende. Eh, con ese fin, sí, pero es desde algo que te sucede hoy, como decías vos. Algo que hoy, nada, o te está afectando y en lo que hiciste mucho, mucho, mucho ahora, es en la mirada creadora. Entonces, también para los que capaz venimos hace un tiempo más como con todo este camino, lo que, nada, lo que fuimos notando, hablo en plural porque siempre lo hacía con mi amiga, esto, ¿no? Que de alguna manera siempre estábamos como muy enfocados en la herida. Y está bien, porque hay que verlo, porque hay que sanar, porque es lo que nos permite corrernos de lugares, hacer vacío. Pero bueno, lo que nos están pidiendo es que esa misma cantidad de tiempo y energía que dedicamos a sanar lo que haya que sanar, también le dediquemos a crear. Sí, Entonces, desde ahí también podemos hacer un montón de preguntas. Por ejemplo, totalmente. eh, tengo partes de las que les digo, bueno, estos son los aprendizajes, no los hagan, pero de los que sí, eh, la parte de crear tiene como, siempre como las dos instancias para mí, siempre para mí tiene las dos instancias, de algo que hay que, digamos, sanar o Sí, recrear sí, pero, o perdón, y ahí sí, dijiste algo que también adhiero nuevamente y que está bueno, que lo quiero rescatar. Si bien está buenísimo mirar, de hecho trabajo decodificando, acompañando, parte de mi trabajo es ese, decodificando el origen de las heridas de nuestra infancia, pero para tomar esa información, vuelvo a lo mismo, para lo que tiene que ver con el hoy. Y yo voy a tomar esa información, no me voy a quedar allá atrás sufriendo, regodeándome en el discurso, voy a cambiar ese discurso, voy a cambiar mi observador, voy a traer esa información, la voy a integrar y ahora, para manifestar, voy a necesitar pasar a la acción. tal Voy a cual. necesitar sentirme co-creador de la vida. En mi caso siempre digo co-creador porque siempre creo en algo superior, no creo que todo dependa de mí. Entonces, para co-crear mi vida, creo realmente que traigo la información, la integro, pero el pasado es eso, o sea, el pasado es algo que pasó del cual puedo tomar información, por supuesto, y eso que tienen las dos caras está buenísimo, o sea, vamos a sanar, sí, pero también vamos a pasar a la creación, vamos a pasar a la acción, porque recuerden, lo digo todos los días de mi vida, si no paso a la acción nada cambia, y También. manifestar necesita eso, la acción, el paso a la acción. Está buenísimo. Sé lo que te decía un poco como en la evolución que cada uno va teniendo y obviamente lo que brindamos, ¿no? Como Sí, seguramente en esto también adherís, tus servicios también van evolucionando a medida que vos lo vas haciendo. exactamente. Así fueron mis sesiones, ¿no? Y yo hoy lo que digo es esto, ¿no? Como estudié traductorado para algo y en ese mensaje como lo traduzco en algo bien humano, ¿no? En algo bien cotidiano, en algo que lo pueda llevar a la acción. Porque también me di cuenta en todos estos años antes, es que yo por sí no soy muy preguntona, no soy muy cuestionadora, algo que estoy trabajando para cambiar porque está buenísimo serlo. Y, y cuando uno recibe un mensaje de los guías, entra como en una frecuencia más elevada, que de por sí ya uno lo Sí, expande, lo conecta con la frecuencia del amor y ya como tu energía cambia, pero no cambia tu realidad. Y yo se lo entendí muchísimo tiempo después, sí, por eso ahora hago tanto enfoque en que de la sesión se lleven algo concreto, algo que los pueda transformar.
que obviamente va a implicar eso, que lleven a la acción lo que sus guías les están mostrando, ¿no? Eh, Totalmente. y nada, llevar a la acción lleva tiempo, lleva, bueno, Mira, nada, lleva trabajo, yo hablo de la experiencia de toda mi vida como proceso, pero ahora me quiero focalizar en lo que tuvo que ver con tu sesión, que vuelvo a decir, lo súper recomiendo. Eh, lo que apareció tuvo que ver conmigo, ¿sí? No, no voy a andar en lo personal, pero tuvo que ver conmigo, con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy transitando. Entonces, Debbie recibió el mensaje que era para mí y lo fue decodificando. En esa decodificación aparecieron las cuestiones puntuales con las que yo puedo ir acompañando este proceso. Ahora, desde que yo fui a la sesión con Debbie, todos los días me estoy ocupando. Y cuando digo todos los días, es todos los días en acciones concretas. No digo todos los días pensando en que lo voy a claro. hacer o pensando que linda la sesión con Debbie. No, todos los días estoy haciendo acciones concretas, acompañando esto que pasó, esta energía que se movió, esta bendición. Para mí es una bendición poder recibir algo tan certero, tan concreto, porque aparecieron realmente, Debbie, cuestiones que me lo fuiste mostrando que tenían relación que ver con mis hijos, conmigo, con mi proceso, trabajar en cuanto a mi energía, y eso me llevó a investigar, a hacer, a dedicarle un tiempo concreto todos los días. Cuando yo hablo de pasos, de acción, hablo de eso que podés contar y decir al viernes, mira, todas las acciones que hice en la semana fueron estas, estas y estas. Porque si no, queda acá, en la rosca mental, y creo que estoy haciendo, pero en realidad estoy ahí dando vueltas, alimentándome de eso. Debbie, hay algo importante que me parece a compartir, o al menos que a mí me sirvió que me lo dijeras, más allá de que lo podés saber antes de la sesión, pero me sirvió que me lo recordaras, y que tiene que ver con que la información que baja no significa que esto es predictivo, es decir, no es que te van a decir, y eso me gustaría que está bueno un poquito nos cuentes, mira, baja la información, te va a pasar esto a fin de año, ¿no? Digo, estamos acá en el plano del libre albedrío, así que me parece buenísimo rescatarlo a esto. Sí, bueno, yo un poco todo esto que me va pasando fue por mis propios tropiezos, ¿no? Como a mí hasta que lo entendí me generaba como mucha frustración, ¿no? Como recibir mensajes o entender en mi interpretación que algo iba a suceder y en la ansiedad, en la inmediatez, ¿no? Y después, en el tiempo y preguntándoles y pidiendo que me expliquen, entendí. Cuando uno conecta con esos planos de conciencia, en donde está involucrada el alma, donde están involucrados tus registros, donde están involucrados tus guías y los seres que te acompañan, tienen acceso a las posibilidades cuánticas disponibles para vos. Y en general, te muestran la más elevada. ¿Qué quiere decir esto? La que más te va a expandir. Y yo siempre digo lo mismo, no es predictivo, no quiere decir que eso va a pasar en tu realidad. Quiere decir que te están mostrando lo que más va a expandir a tu alma en el plan álmico que tenés, porque ellos sí acceden a eso, ¿no? En esto que uno dice, bueno, en esta vida vengo a aprender esto. Y vengo a dar esto también, ¿no? Y es eso, es una posibilidad cuántica, en general la más elevada disponible para vos. ¿Y de qué va a depender de que eso suceda? De que, como vos decís así, de tu libre albedrío, del libre albedrío de otras personas y de otras personas Totalmente. involucradas. Y esto es también súper importante, porque quizás en eso que te muestran vos sí hiciste lo que tenías que hacer, o te decidiste a hacer los pasos, pero bueno, involucrar a otra persona que o no estuvo preparada, o no quiso, o la razón que fuese, y eso después no sucedió. Entonces, como esto, ¿no? Como entender también cómo es la energía, ¿no? Y salir un poco de esa cosa de frustración y entender que podemos crear todo el tiempo. Es como durante un tiempo a mí pensar eso como que me abrumaba, ¿no? Como, ay, ¿qué quiere decir esto? Como hasta incluso, ay, bueno, pero yo no me creé eso, no me quise crear eso en mi Obvio. realidad, ¿no? Cuando Como, tenemos yo algo, no, cuando nos pasa algo que no nos gusta, pero yo no tengo nada que ver. Yo no ¿qué creé hice? esto, esta realidad no es mía, esto a mí me tocó. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacernos un poquito más conscientes, empezamos a comprender que el instante siguiente lo estamos creando en el instante anterior. Y vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que somos co-creadores porque sí creo en esa energía superior, llamala fuente, llamala conciencia, llamala Dios, que va acompañando este camino. Y en relación a eso que decías antes, es la aceptación que los resultados no dependen de nosotros. Entonces el foco tiene que estar puesto en el camino, en el proceso, Bien, porque muchas veces las cosas, o muchísimas veces las cosas, no salen como queríamos, o exactamente como queríamos. Pero cuando podemos tomar el aprendizaje enorme estaba en el camino, porque ay, ese sí. camino sigue y es luminoso hacia adelante. Entonces está buenísimo poder abrirnos a eso, salir de esta mente que se emperra en decir, no, las cosas tienen que ser así. Si yo pedí un novio con lentes, quiero un novio con lentes.
La vida te está poniendo otra cosa en tu camino, porque tiene que ver con el plan divino, porque tiene que ver con que todo es perfecto, porque eso es para vos hoy y quizás muchas veces es el eslabón hacia aquello superior. Y encima, Ceci, si no estás de acuerdo con esto, con la satisfacción que uno siente en la transformación personal. Sí. La, el alivio, no sé, a mí es como, yo siempre les digo a mis alumnos como, ¿cuándo nos damos cuenta que lo que hicimos sirvió? Cuando uno no reacciona de la misma manera ante la misma situación, cuando uno como, pero no desde algo mental de, no, porque me tengo que controlar y tengo que controlar, no, cuando realmente, genuinamente no sale eso que brota de adentro, ¿no? Esa reacción eh, que no es desde algo racional, ¿no? Es algo que brota. Entonces, esto que vos decís del camino y para mí de la transformación, porque entender que eso que decíamos o eso hacia donde queremos ir requiere una nueva, Ceci, requiere una nueva, o sea, ni vos ni yo vamos a ser las mismas en lo que queremos crear nuevo, porque si no ya estaría en nuestra realidad, ¿no? Exactamente. Y mirarlo como algo bueno eso, ¿no? Como algo que nos va a expandir. Al menos a mí siempre eso me generó como, nada, como mucha Yo creo, resistencia, ¿no? Como, yo creo que a la mayoría, Debbie, a la mayoría, todos, con más o mayor conciencia, con menos, digo, o más conciencia, todo, porque en realidad aquello que no conocemos nos genera miedo y ese miedo genera resistencia. Entonces hay una parte nuestra y si conectamos con nuestra alma y escuchamos, sí, sí, tengo que hacer este cambio, tengo que dar este paso. Pero después está la resistencia enorme que nos tira para atrás, pero si acá dentro de todo estamos bien, esto y ahí dentro no de se todo lo toca. conozco. Y no nos olvidemos, vuelvo a decir, la mente se encarga de nuestra supervivencia. Entonces no nos va a decir, dale, Ceci, métele para adelante por ahí. Me va a querer resguardar, porque eso va a implicar un enorme gasto de energía. Eso me va a poner para la mente en riesgo. Entonces, ¿para qué me va a exponer? Entonces es ahí donde tiene que prevalecer el alma y esto, ¿no? Que vos decías, pensar en cómo me voy a sentir después de este proceso, porque siempre nos vamos a sentir mejores, porque es realmente muy luminoso. Se me arma, viste, una esfera de luz, es muy luminoso atravesar un proceso y sentir que realmente podemos cambiar, que podemos crear o co-crear una realidad diferente, que eso que nos pasaba ya no nos pasa, que esas discusiones que sosteníamos siempre hoy ya no es necesario, que ayer pensábamos de una manera y hoy literal pensamos de otra, porque estamos abiertos a la vida. Entonces está buenísimo cuestionarnos, tomando un poco esto que decías al principio, cuestionarnos, yo soy una enorme cuestionadora desde que nací, entonces cuestionarme mis creencias, cuestionarme mis valores, cuestionarme lo que yo misma dije ayer, dije, a ver, hoy la vida, viste, me pasó por acá y algo se me modificó, entonces voy a darme la posibilidad de pensar de otra manera. Debbie, quiero que nos cuentes, para quienes les interese, bueno, ya saben que ahí arriba en la flechita la pueden seguir a Debbie para que puedan conocer su trabajo. Trabajas en sesiones uno a uno, contanos si son presenciales o solamente online, y si estás dando algún taller próximamente para quienes les interese además formarse y empezar a vivir esta experiencia. Bueno, doy sesiones uno a uno online. eh, y la formación la estoy ahora como terminando la última edición del año y la idea sí es ya el año que viene volver a lanzar nuevas ediciones que, que también para mí eso fue todo un desafío personal porque cuando conté al principio bueno, que había sido un poco desafiante como yo aprendí, porque yo fui a un taller de 3 horas. En un taller de 3 horas me enseñaron a abrir registros y bueno, A la vida. anímate. Bueno, nada, también con esa inocencia estuvo bueno. Sí. Así fue como aprendí a los tumbos, ¿no? Como dándome con la pared, la cabeza contra la pared. Y y nada, cuando dije, bueno, quiero dar una formación, estaba como muy enfocada en acompañar a quienes ya canalizaban y capaz no se animaban. Y una amiga me dijo, Dani, no tiene sentido que acompañes a esto y no enseñes. Y yo digo, pero yo no puedo enseñar esto en 3 horas. Y dice, bueno, pero no lo enseñes en 3 horas. Claro. Entonces, ahí como un poco me puse en realidad no me puse, me acuerdo que en el momento esto, ¿no? Cuando uno se abre, como que dije, bueno, está bien, como, y dejé la posibilidad abierta, como, bueno, no sé. Y fue instantáneo porque al otro día, como si fuese una película, me empezaron como a venir como todo el recorrido que había hecho, todos los talleres que había hecho, como todo el lenguaje
yo había recordado y que para mí era parte de mi vida, de mi realidad hoy. Y cuando me mostraron eso dije, ah, sí, con esto sí. Si yo doy estas herramientas, nada, como conceptos muy básicos, pero lo que no confiamos en nuestro canal porque no le ponemos nombre a cosas que nos pasan naturalmente, porque todos, absolutamente todos canalizamos. O sea, si sos un ser humano y estás con vida, canalizás. O sea, acá sí es uno más uno, porque el canal es el cuerpo. Claro. Mientras estés con vida, estás recibiendo y emanando energía. Ahora, ¿cómo decodificás esa energía o cómo traducís esa energía? Sí tiene ciertos matices con nombres. Y para mí eso fue importante, ¿no? Poder acompañar a que a esas cosas que les pasa a todos naturalmente, le puedan poner un nombre, ¿no? Como, bueno, la intuición. ¿Y cómo es tu intuición? Ah, ok, bueno, entonces esto es la clarisintiencia. Bueno, esto es... Y ahí dije, bueno, desde este lugar sí. Porque estoy como convencida de que esta nueva era es en red, es en comunidad y es acompañarnos a que cada uno exprese su don. Y, y para eso nos tenemos que acompañar a recuperar el poder de forma sana y sabia en cada uno, ¿no? Y para mí lo que da confianza es poder nombrar, poder decir y poder entender esas cosas que nos pasan de manera natural, que a veces no entendemos, que nos da miedo, que durante tanto tiempo quizás fueron tabú o fueron motivo de nada, de humillaciones o de cuestionamientos o esto, ¿no? De darle más importancia a la razón que a la voz del alma. Y bueno, y también hay que hacerle lugar a todo eso, ¿no? Que entender bueno, que venimos de árboles, que venimos de informaciones, que están ahí, entonces poder ponerle un nombre y poder acompañar a que eso que nos sale naturalmente tenga alguien que le diga, ah, sí, a mí me pasó. Bueno, nos da como ese acompañamiento amoroso. Y bueno, y desde ahí nació Registros Sálmicos como formación. Hermoso. Hermoso. Bueno, entonces les recuerdo que pueden ir a la cuenta de Debbie, pueden conocer que ya para el próximo año, a quienes les interesen, va a estar volviendo a abrir esos talleres tan hermosos que nos contó recién. Y quienes tengan ganas y sientan que resuena con ustedes y quieran experimentar esto que yo hice, que fue tomar mi sesión de registros sálmicos, se pueden poner en contacto con Debbie porque la modalidad online tiene la ventaja que no tiene fronteras, así que no importa dónde estés, te conectas desde tu casa, desde ese silencio, desde tu espacio, y cada vez me convenzo más que no es necesario, digo, más allá de que está bueno lo presencial, por supuesto, pero que no hay ninguna diferencia, porque el alma no reconoce esa distancia, si estamos en la compu con el teléfono o estamos sentados al lado. Trabajo de la misma forma online y la verdad que es maravilloso, es darnos cuenta que estamos uno con el otro. Debbie, bueno, la verdad que ha sido un placer recibirte, es Gracias. hermoso hablar con vos, es hermoso habernos encontrado en este camino, así que seguramente en un tiempo nos volveremos a encontrar en otro vivo para seguir conversando. Te dejo que vos cierres con lo que quieras, con eso que sientas en este momento, que querés Dale. compartirnos como mensaje, bueno, para que nos llevemos todos en el día de hoy. Me encantaría que la búsqueda de cada uno sea encontrarse consigo mismo, conocerse un poquito más, animarse a hacer una versión más genuina de ustedes. Y entender que, que tu brillo y que tu luz y que todo lo que tenés para dar expande, siempre, siempre, siempre. Y lo remarco un montón porque es algo que se repitió un montón de veces en un montón de sesiones, esta creencia de que la luz opaca, ¿no? Que el brillo propio puede opacar a otras almas. Y no, son creencias limitantes. eh, las pueden trabajar con Ceci. Eh, pero no, nada, como recupera tu brillo, recupera tu alegría, como esto, ¿no? Como habitar en este plano es desde la alegría y del disfrute. Y que somos uno con la divinidad, el nombre que cada uno le dé a esa divinidad, ¿no? Y eso nos da, nos llena el alma. Ese vacío se disuelve en ese instante en que nos conectamos con nosotros mismos y con el todo.
Así que gracias, Ceci, por este espacio, Muchas por el reencuentro, gracias. por la oportunidad de estar acá. Y Hermoso. sí, seguramente en breve volveremos a compartir. Claro que sí, agradecí a todos los que se conectaron, queda en mi cuenta grabado, así que ahí lo van a poder ver tranquilos y en sus casas cuando tengan ganas. Gracias, Debbie, de todo corazón. Como les dije, les invito a que puedan acercarse a su cuenta, a conocer su trabajo. Los abrazo con todo mi corazón, adhiero a todo lo que dijo ella y sobre todo que vinimos a este plano, entre otras cosas, a disfrutar. Así que a pasarla bien, no vinimos a pasarla mal, no vinimos a sufrir. Vinimos a evolucionar, sí, vinimos a recordar, sí, también vinimos a pasarla bien. Así que con una sonrisa enorme los despido de esta fiesta de jueves y nos vemos la próxima si Dios quiere. Un abrazo grande. Gracias por estar, que Dios los bendiga. Gracias.